soy The Dialoger. Hoy en Entrevistas con The Dialoger tenemos algo muy especial de mi parte. Hemos conseguido traer al jefe de la patrulla, al teniente. Teniente, a sus órdenes. Muy buenos días. Permítame que me salte todo lo que es la escala de valores para invitarle a alguien superior como usted a sentarse en mi máquina de entrevistas y a darme el control sobre la entrevista, si no le importa. Por supuesto. Gracias. Acompáñame. Muy buenas, teniente. Buenos días. Usted tiene un montón de medallas y altos rangos, ¿no es así? La verdad que sí. Se puede decir que, pues por sobrevalorarme, que tengo en mi avatar bastantes medallas, bastantes títulos. Todo ello se ha conseguido gracias a estas máquinas, gracias a estos músculos y, por supuesto, gracias a esta gente. Esta gente es en verdad quien a mí me hace caso, quien en verdad gana las guerras y gracias a los cuales yo me condecoro. No sería nada posible sin la máquina del Politendo, no sería nada posible sin esta máquina del cual. Y todo se lo debo a ellos. Bueno, muchas gracias por los halagos, pero es verdad que sus más de 500 medallas las ha conseguido con misiones extremas. Y es que dirigir un escuadrón de marines asturianos a veces puede ser complicado, ¿verdad? Pues sí, puede ser muy complicado. Gracias a hazañas como The Dialoger, que nos permite hacer que todos estemos más en conjunto, que todos nos entendamos mejor. Sin duda, aún recuerdo, miren aquellas cicatrices de guerra, aún recuerdo todavía la batalla de las Salinas. La batalla de las Salinas La no hubiera famosa sido... batalla de las Salinas. La famosa batalla de las Salinas. En esa batalla me condecoré 5 veces. Ellos ascendieron de rango y conseguimos reclutar a más gente. Bueno, ya sé que todos los miembros del escuadrón son necesarios, pero dígame, ¿cómo utiliza las habilidades de cada miembro? Porque cada miembro, son muy diversos los miembros que cuenta usted en su patrulla, ¿no? Muy diversos y todos necesarios. Y todos tienen una función necesaria, como bien dice usted, y un papel muy importante, con habilidades especiales. Y dirigir aquello tiene que ser algo complicado. Por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades que más aprecia de cada uno de los miembros? Cada miembro tiene una habilidad especial, bien sea el diálogo, bien sea la fuerza bruta, como en el caso del argelino. No sé si os habéis fijado en esos inmensos brazos tatuados. La facilidad que tiene un Fensum para traducir textos murcianos logradísimos. La facilidad que puede tener también nuestro compañero Vasco pequeñito de Basque para contribuir en cualquier ataque físico. Todos y cada uno son necesarios. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta parte de algún cerebro. Últimamente me estoy planteando el reclutar a Pinky y Cerebro. No obstante, se encuentran con, no sé, la pajarería de Transilvania. No sé dónde está. Muchas horas de estudio antes de cada misión, ¿no? Muchas horas de estudio, preparación y desde luego ajedrez. Mucho ajedrez. Sin olvidar el Risk. Increíble cómo esos juegos populares siempre son útiles para los marines. Y dígame, ¿recuerda alguna hazaña especial de un miembro que a mí me apasiona? Porque he podido entrevistarme con él y el sex symbol, la verdad es que a mí me apasiona. Usted, como director de las operaciones que es, ¿podrá decirme alguna hazaña del sex symbol? ¿Alguna misión en la que haya sido clave el sex symbol? Porque es un personaje que yo adoro. Ha sido clave en muchas misiones. Ha sido clave protagonista de su condecoración hace tiempo, unos días, cuando él, sin comerlo ni beberlo, gracias a la ayuda de los demás marines asturianos, consiguió llegar a lo más alto de Mr. Zona 4. ¿Se acuerdan? Me acuerdo de la hazaña y además estuve hablándolo con él. Es algo increíble. Pero dígame, no solo en la sex symbol se basa la fuerza. Siempre... ¿El ritmo recluta? Sí, así es. Siempre en sus vídeos se destaca una máquina increíble. Por favor, ¿puede acompañarme a esta máquina? Por supuesto. Porque es una cosa que a mí me fascina especialmente. Creo que estábamos hablando de la misma máquina. Efectivamente, estamos hablando de la máquina del folletending. ¿Cómo es su nombre técnico,
Sí, señor teniente. Esta máquina en verdad se llama el cachifarro. Si te agachas un poco te meto todo el garajo. Esta máquina, muy simple, consta de unos pedales, que pueden ser las patas de la cama. Y lo demás es todo muy a la mujer. Las mujeres muchas veces usan trenzas. No es más que una mujer agachada con largas melenas que se encuentra así. Entonces, en esta máquina, ¿Me permite hacerlo a mí, Claro, por claro. favor, teniente? Muchas el que gracias. se sujeta le coge de las coletas y le arrima el culo cebolletamente. Repetidamente, 1, 2, 3, 4. Luego hay Increíble. varias variedades. También puedes cogerlo así, puedes cogerlo así, o incluso creo que hasta puedes cogerlo así. Todo a raíz de la mujer que vayas a desempeñar. Lógicamente, si es una mujer negra, esta máquina no serviría porque no tendríamos capacidad para abarcarla entera. Increíble, pero me permite usted decir, esta máquina es recomendada siempre en todas las misiones y en todos los entrenamientos de los marines. Ya hemos visto que se hace alguna referencia. Increíble la máquina y creo que además ahora está disponible para sus casas. ¿No es así? Sí, desde luego que tienen aquí abajo una página donde pueden informarse sobre esta máquina, donde pueden saberlo todo a partir de ella y diversos temas muy interesantes. Si no me equivoco es la que aparece aquí debajo, putosporras.com. Así es, teniente. Aquí por abajo está apareciendo ya, mis compañeros de realización la están poniendo y quiero decirles que por el módico precio de 999,99 euros, algo completamente regalado, no es así. Esta máquina puede alcanzar valores Perfecto. incluso más altos. En efecto, el valor tanto técnico como sofisticado que te puede ayudar en una guerra, como la de las salinas, la del váter de King Kong, la de los tomates, la de las naranjas, incluso la de los pepinillos. Prácticamente la de los pepinillos es para la que más sirve. Esta máquina puede hacer auténticos milagros. Puede hacer que una guerra sea ganada o que una guerra sea perdida. Pues ya saben, pueden adquirir esta máquina en la página que aquí aparece, pero quiero decirles algo más a mis espectadores. Y vamos a acerquémonos, porque así en bajito, ¿me puede usted decir las conquistas que los marines han podido hacer gracias a esta máquina en solo un mes? ¡En solo un mes! En solo un mes, uno de nuestros reclutas triunfador. Hace un año no era así, hace un año era la más callado. No era nada, permítame decirlo, no era nada. No era nada. Creo que sé de quién está hablando. Creo que sí. Este año ha conquistado Murcia, ha conquistado Cartagena, ha conquistado La Viana, creo que es, en Asturias, no sé si lo conocen ustedes, ha conquistado Pola y ha conquistado Oviedo. En solo un mes, en solo un mes. Otros objetivos han conquistado también Pola de Lena en su parte alta, la parte bárbara, amigo, parte bárbara. Han conquistado también Murcia y han intentado conquistar los alcázares, pero debido a fallos técnicos y demás no se ha podido. Pero... Increíble. La verdad es que esta máquina es algo que merece estar en los salones de todas las casas. No crean que esto se ha convertido en un programa de teletienda, no. Quiero darle las gracias en entrevistas con The Dialoguer a el teniente. Yo debería de darles las gracias y este es un momento en el que debo de quitarme las gafas. Muchas gracias, teniente, por encontrarse aquí en mi set de entrevistas. Muchas gracias por presentarle este maravilloso artilugio que ya está disponible para todos ustedes. Y muchas gracias por crear esos marines vasco-asturianos que, aunque ustedes no lo saben, porque aunque ustedes no lo saben, ellos actúan en sigilo y han actuado en muchísimas misiones, consiguiendo cosas que a vosotros os puede parecer casualidad. Pero piénselo, detrás de eso siempre hay un marine vasco-asturiano. Muchas gracias.